Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He intentado hacer el vídeo varias veces, porque como estoy aquí en el exterior, hay ruido de todos lados, lo mismo un tren que una banda de pájaros, que un reggaetón del vecino por allá, en fin, voy a tratar esta vez de hacerlo. Bueno, me inspiró a hacer este vídeo. Hace rato que no subo ningún vídeo y hubo un par de motivos que me inspiraron a hacer este vídeo, explicando algo diferente en esta ocasión. Y fue a raíz de un par de vivencias que siempre normalmente son las cosas que me mueven a compartir este tipo de enseñanzas. Y como siempre digo, trato de dirigirlas completamente hacia las personas que no entienden, las personas que por algún motivo nunca han ido a una iglesia, nunca han leído una Biblia, o quizás la han leído una vez y bueno, a lo mejor han pasado por este mismo motivo que fue que es el que me trae hasta aquí hoy a hablar de este tema, y por un tema de a lo mejor de decepción, de desencanto, ¿no? De un tema ya sentimental, emocional, no han regresado nunca más a leer una Biblia o a buscar del Señor. Y bueno, resulta que hace unas semanas atrás estaba en un curso. Estos cursos se llaman discipulado. Son cosas que se enseñan los días fuera de los domingos en las iglesias. Siempre digo que estos mensajes van dirigidos a las personas que no conocen. Y son días así, enseñanzas que se hacen fuera de los domingos en las iglesias, ¿no? Son una especie de cursos para explicarte más a fondo cosas que a lo mejor no se predicaron el domingo y se conversa un poco más al respecto. Un seguimiento, una enseñanza, y se llaman discipulados. Y estaba invitado un pastor al que yo admiro muchísimo, un predicador mexicano, con el que yo estudié teología en una universidad que tiene con su hermano en México. Y al final de estas clases siempre hablo en una línea telefónica, y las personas ahí empiezan a hacer preguntas de todo tipo. Hay preguntas de personas que parece que no los dejan hablar en la casa, y ahí preguntan hasta por qué las espumaderas plásticas son negras, cosas así. Pero bueno, entre tanto, siempre hay alguien que hace algún cuestionamiento interesante. Y hubo en esta ocasión, el primer día del discipulado, un hombre que expuso en su pregunta, dijo que estaba siendo infiel en su matrimonio, que estaba en adulterio y que él necesitaba saber de qué manera podía hablar con el pastor, podía acercarse. Y la respuesta del pastor principal de la iglesia fue: deja de hacer todo lo que estás haciendo y después vienes a hablar conmigo. Justo un tiempo antes, esto sí me pasó a mí en especial. Yo intenté ir a una congregación. O sea, las personas que me conocen saben que mi matrimonio y yo pasamos por un tiempo de vaca flaca. Fue un año bastante difícil, y cuando mi esposo y yo empezamos a poner las cosas en orden, pues resulta que yo me decidí visitar una congregación donde mi esposa estaba yendo. Y recuerdo que el líder de esta congregación me dijo que sí, que yo podía ir a su casa, pero que primero necesitaba sentarse a conversar conmigo. Luego mi esposa me hace saber que la cosa es que como ellos estaban recién abriendo una iglesia, pues ellos tenían que escoger, tener cuidado con las personas que iban, ¿no? Elegir un poco las personas, ¿no? Esto no lo cuento a modo de chisme santo, ni mucho menos, sino lo voy a tomar como ejemplo también, porque yo al fin y al cabo esas cosas las pongo a un lado, y yo prefiero extraer lo bueno, y lo que no es, pues ponerlo a un lado. No permito que estas cosas me afecten demasiado. Y luego el lunes mi esposa estaba escuchando el mismo discipulado, porque no fuimos presencialmente, físicamente a la iglesia, y resulta que es curioso, pero una persona escribió la misma pregunta el día del discipulado. Mi esposa lo estaba escuchando, y fue o la misma persona o una persona diferente, porque la iglesia está repleta. La iglesia es un hospital que está repleta de enfermos, que es lo normal, ¿no? Si el hospital estuviese lleno de gente sana, pues no haría falta que estuviesen ahí. Pues la iglesia es lo mismo, personas que están enfermas del alma y que consideran que necesitan un doctor, un abrazo del Padre. Y una persona diferente o la misma persona hizo la misma pregunta, y el pastor le contestó diciendo: tú serás la misma persona que escribiste el primer día, porque si es así es para que ya lo hubieses dejado.
bueno, deja lo que estás haciendo y entonces ven a hablar conmigo. Yo me encuentro muy confrontado con este tipo de, sobre todo lo que me sucedió a mí. Yo me alegro muchísimo que me haya sucedido a mí, que a mí me hayan puesto condiciones para entrar en una congregación, porque llevo muchos años conociendo del Señor y no pretendo ser el más maduro ni el más perfecto, ni mucho menos, pero por lo menos sé lidiar con determinadas situaciones. Pero yo considero que una persona que viene por primera vez, que por primera vez está intentando salir de una vida a la que no quiere pertenecer más y darle un vuelco a su vida, y se encuentra con una persona que le pone condiciones para recibir un abrazo del Padre, lo que Dios quiera compartirle a esa persona, así la iglesia la estés abriendo en tu casa o la estés abriendo en el parque Tropical Park, yo considero que eso es una persona que jamás en la vida va a regresar a buscar eso que tanto necesitaba, y que se supone que si estamos llamados a dirigir una congregación, entonces no deberíamos poner condiciones, porque el Señor no pone condiciones. El Señor dice: el que venga a mí yo no lo echaré fuera, y vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar. Infinitamente podemos estar aquí citando versículos que hablan, y podemos abrir la Biblia aquí ahora mismo, pero en especial a mí me chocó muchísimo. Ayer yo estaba leyendo Romanos 7, la carta que el apóstol Pablo, para los que no saben quién es el apóstol Pablo, ese famoso San Pablo que es de la Iglesia Católica, bueno, ese era un fariseo, un judío, que él se dedicaba a matar a los cristianos, a perseguirlos, a encarcelarlos y a matarlos, porque cuando Jesús viene, los fariseos, los que defendían las leyes de Moisés, eran muy celosos con eso, no aceptaron a Jesús como el Mesías. Entonces todo el que tenía que ver con eso, ellos decían que era blasfemia, y ellos los perseguían, los mataban. Bueno, miren al mismo Jesús. Y Pablo fue un líder de estos que perseguía y que mataba. Y en una de estas ocasiones él iba de camino a Damasco, una provincia allá de Judea, a perseguir a unos cristianos, y en el camino tuvo una aparición. Jesús se le apareció. Bueno, el cuento largo corto es que estuvo ciego 3 días, y Pablo pasó de ser un asesino de cristianos a ser el predicador que más lejos llevó el evangelio. Fue el predicador. Bueno, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, se compone, la mayoría son cartas de Pablo. Creo que son, a mi juicio, son el fundamento más preciado que tiene el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, le escribió cartas a los filipenses, a los gálatas, a los romanos. Fue increíble el ministerio de Pablo. Él pasó de ser asesino a ser uno de los que más sirvió, de todos los discípulos, de los que más sirvió a Jesús y más lejos llevó el evangelio. Pues Pablo, me encuentro un Pablo en el capítulo 7 de Romanos, hablando de su naturaleza de pecado y reconociendo que es una persona pecadora, a pesar de que no quiere serlo. Evidentemente no escribió por teléfono y no dijo que estaba adulterando y que estaba con una relación fuera extramatrimonial, pero ciertamente dice que estaba pecando. Y yo he dicho en otros vídeos que ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Dios no se complicó la vida con eso. No existe pecado grande y no existe pecado pequeño. En la misma lista donde Dios puso el mentiroso, la mentira piadosa, llegué tarde porque había tráfico, en esa misma lista está el violador, está el asesino. Para Dios pecado es pecado. No lo divide en estándares, no hizo estándares con los pecados, no hay un orden. Pecado es pecado. Y veo un Pablo que habla un capítulo entero de una de sus cartas diciendo cuán pecador es, lo mucho que intenta hacerlo bien y que siempre fracasa y siempre termina haciendo el mal. Y que bueno, en fin. Luego hay el capítulo 8 que explica, ¿no?, cómo las personas que siguen a Jesús, que tenemos esta fe, deberíamos vivir nuestra vida, pero ciertamente se expone ante el mundo entero con esa carta y con ese capítulo en el capítulo 7. Mi deber creo que es explicarle a las personas que no entienden mucho de las cosas del Señor, como dije al principio, que es incorrecto que un líder de una congregación ponga condiciones
o lo que es peor, que elija las ovejas que van a entrar al rebaño. No, tú puedes elegir las personas que entran a tu casa o no, pero eso entonces deja de convertir tu casa en una iglesia y pasa a ser una casa ordinaria, porque muéstrame una persona que pone condiciones a alguien para que reciba un abrazo del Padre, y yo te mostraré a ti de qué está hecho el corazón de esa persona. Hay una cosa que a mí me gusta explicarle siempre, yo le digo mucho a mi esposa que a mí me encanta que Dios me recuerde lo mal que yo estoy, lo pecador que yo soy y lo mucho que necesito de Jesús, porque una cosa va de la mano con la otra. Es necesario que las personas que no conocen, no sé, hay muchas personas, por ejemplo, que conocen la religión católica. El Papa, que es la figura que más representa la religión católica, está tan embarcado sin la figura de Jesucristo en su vida como la muchacha que está trabajando en el gogó ahora mismo en Hialeah. Las personas, los pastores, los predicadores, los profetas, apóstoles, arcángeles y toda esa cantidad de denominaciones que hay por ahí, el hecho de que tengan un micrófono y tengan la bendición de tener los oídos de cientos, de miles de personas los domingos en un escenario, en una iglesia, no están exentos de necesitar a Jesús para ser salvos y para ir al cielo, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que todos necesitamos a Jesús. No está exento de la salvación mediante Jesús un pastor porque predique los domingos. Y no está en una posición superior el pastor que da la respuesta al que está adulterando a la persona que está adulterando. La persona que está adulterando está haciendo algo diferente a la manera de pecar en la que peca el pastor. Pero el pastor peca todos los días de su vida y lo lleva al mismo lugar con la misma dirección, porque para el infierno hay una sola guagua y es el pecado. Esto nunca se ha tratado de lo que nosotros hacemos para pecar o no, porque la Biblia dice que todo lo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, para los ojos de Dios, son trapos de inmundicia. Y yo he explicado anteriormente que los trapos de inmundicia es lo que las mujeres usaban antiguamente. Incluso cuando yo era niño yo vi mujeres en el campo, tías mías y todo eso, que usaban los trapos cuando tenían la regla. Esos paños que después los lavaban, eso lleno de sangre, bueno, esos eran los trapos de inmundicia. Dice la Biblia que todo lo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, llámese predicar, llámese levantarte a las 4 de la mañana a orar, llámese ayunar por 45 días, lo que sea, llámese resucitar muertos, sanar enfermos, lo que sea que nosotros podamos hacer con la intención de querer agradar a Dios, para los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Y hay una explicación para eso, porque el problema es que lo más grande lo ha hecho Dios, que nadie en la historia de la humanidad lo ha hecho, y es que Él dio a su propio Hijo a morir en una cruz por el perdón de los pecados de todos nosotros. Porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz, el Papa, el boniato, la yuca, los pastores, los profetas, los arcángeles, maestros, predicadores, requete, recontra, profetas, apóstoles y toda esa cantidad de denominaciones, todo el mundo se iría para el infierno si no fuera por el sacrificio de Jesús. No existe posibilidad ninguna de que te toquen menos gotas de la sangre de Jesús para curar tus pecados, para limpiarlos. La Biblia dice que tus pecados son negros como el carbón y vienen a ser blancos como la nieve o como la lana. Y no existe una sola persona que no necesite a Jesús para ser salvo. Todas las personas pecamos. Yo en especial considero incorrecto que un pastor le ponga la condición a una persona porque esté pecando: deja de hacer lo que estás haciendo para que puedas venir a hablar conmigo. Eso puede herir tanto el corazón de esa persona, que lo primero que puede provocar es que esa persona se aleje de buscar de Dios porque no se sienta digno. Y es mi obligación, es mi deber, casi mi obligación, ¿no? Es mi obligación explicar las cosas y no pervertir el mensaje. La palabra perversión, pervertir, significa sacar algo de su curso natural. Y yo no quiero, ni lo hago con la intención de crear nada
No es chisme santo, no es farándula eclesiástica, ni farándula espiritufláutica, ni mucho menos. Es sencillamente porque hay muchas personas que pudieron haber pasado por esto anteriormente. A lo mejor esta persona que mandó ese mensaje está viendo este vídeo, y es mi deber decirle a todas las personas, los que hayan estado, los que nunca han estado, o quizás los que nunca van a estar, que no es necesario estar en una condición de santidad, caminar por encima del agua y resucitar 5 muertos para ir a recibir un abrazo del Padre o lo que Dios tenga que decirte. Basta con tú desear necesitar un abrazo del Padre, y eres tanto creación de Él como yo. Dice, el otro día leí un salmo que de hecho lo colgué en mi página de Facebook, que es precioso, que dice que Él nos formó hasta el último huesito en el vientre de nuestra madre. A todos nos formó con sus manos. Unos elegimos un camino y otros elegimos otro. Pero es necesario que las personas que vean este vídeo sepan, independientemente de que el domingo seas un pastor y vayas a predicar con un micrófono a un montón de personas, o que estés haciendo ahora mismo la lonchera para irte a trabajar para el gogo, o que estés pecando, ya sea adulterando con tu esposa, ya sea a lo mejor hay personas que fumarse un cigarro escondido de su esposa supone lo mismo que para otra estar con una mujer extramatrimonialmente. Hay personas que sienten más culpa por unas cosas y otras personas que sienten culpa por otras. El caso es que para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito. Pero, aún así, con todos los pecados, el peor que estés cometiendo, esto se trata del amor que Dios siente por ti y no de lo que tú puedas hacer ni en qué condiciones tengas que estar para acercarte a Dios. Dios es especialista en corazones rotos. No hay nada que le agrade más que coger corazones rotos y formarlos. Y esas cicatrices convertirlas en testimonio. Son como mapas de historia, ¿no? Hoy alguien me leyó algo de Martín Lutero. Martín Lutero, abreviando, es una persona que estaba estudiando para papa. Era tan bueno que lo mandaron de Alemania a Roma. En Roma descubrió que la Iglesia Católica estaba haciendo cosas indebidas, el Vaticano estaba haciendo cosas indebidas. Y entonces él sacó 90 escritos que decían las cosas como eran bíblicamente y cómo el Vaticano las estaba haciendo incorrectamente, y las colgó en la puerta de la catedral de su pueblo. Bueno, lo descomulgaron. Y Martín Lutero fue quien generó el movimiento que hoy se considera el movimiento protestante, porque protestó contra el Vaticano. Y un reavivamiento del movimiento cristiano a partir de Lutero. Ese es Lutero, para los que no saben quién es. Y Lutero habló, hoy me leyeron un escrito muy bonito que decía: yo creía que el hombre pecador se había muerto en las aguas del bautizo, pero descubrí que el muy condenado sabía nadar, y ahora lo tengo que matar todos los días por la mañana. Todas las personas necesitamos a Jesús, todas. No existe una más santa que la otra. No existe la posibilidad de que un pastor no necesite la sangre de Jesús para ser salvo. Y ante los ojos de Dios no existe pecado grande ni pecado chiquito. Ante los ojos de Dios existen corazones arrepentidos. Dice la Biblia que el party que se forma en el cielo cuando un pecador se arrepiente es mucho más grande que la fiesta que hay por los 99 justos. O sea, la Biblia dice que Dios deja las 99 ovejas perdidas. De las 99 ovejas, y va a buscar a la perdida. Entonces eso a mí me contradice absolutamente que un pastor le ponga condiciones a una persona que no sabe de qué manera está lidiando con ese pecado, ni si le es agradable o si le es absolutamente desagradable, y de qué manera está lidiando para poder dejar el camino de lo que sea el pecado. En este caso fue adulterio, pero puede ser el alcohol, puede ser la droga, puede ser la pornografía, cualquier tipo de pecado que sea. Y a mí me parece bastante incorrecto que un pastor ponga condiciones a una persona para que venga a recibir un abrazo del Padre, porque si yo recibo el llamado de pastor o de predicador el día de mañana, debo ser consciente que no soy más que el mensajero que lleva las cartas. Él las escribe y mi deber es entregarlas. Yo no soy el que escribo las cartas. Yo no soy el dueño del correo, ni soy el que escribe las cartas. Él escribe las cartas y mi trabajo como cartero es simplemente entregarlas. No se nos puede subir la fama a la cabeza en ningún momento. Si Dios decide en
beneplacia en algún momento de mi vida hacerme cosa que no desearía, pues es demasiada responsabilidad, líder de algo. Me gustaría que si en algún momento me equivoco, como dice Barak, háblame, por favor, Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Algo así dice la canción. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Y que alguien saque en un vídeo confrontando algo que yo haya hecho incorrecto. Y le pido al Señor tener la humildad suficiente para bajar la cabeza y reconocer que me he equivocado cuando lo haya hecho. Mientras tanto, yo soy esa persona que creo que tengo el deber de rectificar esas cosas, sobre todo aquellas personas que no entienden mucho y que en algún momento pudieran haber pasado por una de estas experiencias, una que viví y las otras de las que fui partícipe. A mí, gracias a Dios, ya las utilizo para enseñar y para ayudar, pero es necesario que las personas que algún día no regresaron o que vivieron algo así sepan que Dios no te pone condiciones para darte un abrazo. Dios te ama porque le place, porque Él es amor. Y todo lo que tenemos que cambiar en nuestra vida no es porque un pastor te lo pida, es porque por amor a Él tú lo empiezas a cambiar. Todo lo que empiezas a cambiar para que papá esté contento contigo, porque a quien no le gusta agradar a un papá, ¿no? Mucho más cuando es bueno. Lo empiezas a cambiar por amor, no porque alguien te lo exija o porque sea una condición para pasar las puertas de un edificio o las puertas de la oficina de un pastor. O lo que es peor, formes parte del elenco adecuado, del casting de las ovejas que deben pertenecer a un redil o no. Es triste, pero es una realidad que sucede. Pero es mi deber estar aquí para decirte que Dios te ama porque le place y murió en una cruz por ti, que eres pecador. La palabra dice que se cuide el que se crea de no caer, que tenga mucho cuidado el que se crea de que no va a caer, porque todos estamos exentos, todos necesitamos el amor de Dios. Y para despedirme, siempre me gusta citar, parafrasear este dicho que me gusta mucho, y dice que no hay momento en el que estás más cerca de estar equivocado que cuando más te crees tener toda la razón. No hay momento en el que estés más cerca de estar equivocado que cuando te crees tener toda la razón. Así que Dios me los bendiga y espero haber sido de bendición, de enseñanza para alguien por ahí. Dios me los bendiga y feliz resto del día.